Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Como siempre, agradecemos el favor de su sintonía cada jueves de 10 a 11 de la mañana por la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 zona metropolitana, 102.7 para todo el país. Si usted es de los que prefiere también ver el contenido, puede entrar al hifa.mil.do. Ahí va a ver nuestros invitados del día de hoy. Les saludamos en la persona del ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército República Dominicana, y nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, Capitán de Navío Augusto Alberto Lizardo González, Armada República Dominicana. Quien les habla, Camila López, y hoy me hago acompañar de Angélica Salvador. Buenos días, Angélica. Buenos días, buenos días. De inmediato vamos a darle apertura al programa, como siempre, con la palabra de Dios. Proverbios 2:10. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Hermosa palabra y va en tono a nuestro tema del día de hoy. Sí, te iba a comentar, va en tono a nuestro tema del día de hoy, que como cada semana nos reunimos acá en este estudio de las Fuerzas Armadas para tratar hoy específicamente el tema abordaje profesional de niños en condiciones especiales. Para las Fuerzas Armadas de alto interés, brindar una asistencia personalizada a descendientes de los miembros de las diferentes instituciones militares. Es por ello que el Ministerio de Defensa, a través de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales, ADEOFA, recientemente abrió las puertas del primer centro de atención integral que cuenta con espacios para ofrecer terapias cognitivo-conductual, del habla ocupacional, así como todo tipo de evaluación para los infantes, atención temprana y neuropsicología a cargo de especialistas en las áreas pertinentes. Un tema, pienso yo, que neural en nuestro país y del que vamos a poder disfrutar en este tiempo que nos queda y conocer sobre este nuevo espacio. Y importante también que Fuerzas Armadas esté involucrada ya con este proyecto hermoso que va a beneficiar a los niños de los hijos de nuestros soldados. Así mismo, nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Y de inmediato vamos a tratar este tema tan interesante que tenemos el día de hoy, abordaje profesional de niños en condiciones especiales. Y vamos a presentar a nuestros invitados especiales del día de hoy. Tenemos a la encargada de desarrollo de servicios del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAE, Yaila de Peña. También tenemos a la segunda teniente, psicólogo clínica, Alisamel Hernández Montilla, Ejército República Dominicana, y el sargento mayor, psicólogo José Miguel Tavera Medina, Ejército República Dominicana, y también al raso Justo Fernando Méndez Mejía, Ejército República Dominicana, encargado de redes sociales del Ministerio de Defensa. Buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. De inmediato vamos a hablar para las personas que nos escuchan y tal vez se preguntan de qué vamos a hablar hoy y de qué se trata este nuevo Centro de Atención Integral de las Fuerzas Armadas que recientemente abrió sus puertas para beneficiar a los hijos de los soldados dominicanos. ¿Qué es el CAIFA y qué representa para el soldado dominicano? El CAIFA, como su nombre lo dice, es un centro de atención integral de las Fuerzas Armadas que anteriormente hemos mencionado en otros programas que al principio estaremos trabajando con militares, pero ya luego abriremos las puertas por lo menos a un 20% de civiles, familiares cercanos de los mismos militares, como una acción cívica. Y eso es importante que la gente conozca, porque al principio solamente manejábamos el dato que este centro sería solamente para beneficio de los hijos de nuestros soldados o sus descendientes más cercanos, pero es importante que nuestros oyentes conozcan que también van a tener oportunidad en este centro de atención integral. Así es. Y el Centro de Atención Integral de las Fuerzas Armadas, en un principio, va a tratar lo que es la discapacidad, el trastorno del espectro autista. Y este trastorno es básicamente un grupo de condiciones del neurodesarrollo que impide al niño desarrollarse conforme a lo que se considera que debe de hacer en X edad. Yo conozco que este proyecto es un
una idea, un pensamiento que hoy es una realidad de la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales, doña Wendy Santos de Díaz. Ustedes más o menos conocen por qué a ella le surge esta idea de crear un proyecto tan hermoso para nuestros niños. Sí, ella en la inauguración habló un poco de la historia de por qué llegó ese proyecto a su idea. Realmente parece que alguien se acercó a ella pidiéndole ayuda y tiene un niño con el espectro autista. Entonces fue un poco emotivo para ella porque la condición en la que llegó ese padre o esa madre fue un poco desgarradora y pidió ayuda. Entonces ella se motivó y se involucró de una manera increíble en el proyecto. Fue sumamente rápido, entonces nada, aquí estamos. Qué hermoso. ¿Cuáles son los síntomas que padecen estos niños de autismo? ¿Cuáles son los síntomas principales y por qué ustedes creen que es tan importante un centro como de esta magnitud, digamos, por todo lo que nos trae, novedoso, a diferencia de otros que ya existen en el país? Bien, el trastorno del espectro autista es una condición que cada vez es más prevalente y yo creo que esa es la principal razón por la que centros como este son necesarios. Además de que es una condición bastante prevalente, de acuerdo a las últimas estadísticas del CDC, estamos hablando de 1 de cada 36 niños tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y todavía en nuestro país, pues no tenemos tanta oferta de servicios de cara a la alta demanda. En relación a los síntomas, pues los síntomas del trastorno del espectro autista se engloban dentro de 2 áreas centrales. Una es la comunicación social y la otra es la presencia de comportamientos o conductas que son restringidas o repetitivas. Entonces, dentro de estos 2 grandes áreas centrales, pues pueden haber muchísimas manifestaciones que son particulares para cada niño. Por eso mismo es que se llama espectro, porque las manifestaciones varían de individuo a individuo. Por ejemplo, en el caso, y yo hablo un poco, no tengo un niño con esta condición, pero tengo una niña hiperactiva y sé que estos niños a veces también tienen como este tipo de conducta. ¿Cuáles serían signos de alarmas para los padres que puedan decir, bueno, no es un niño hiperactivo, sino es un niño que necesita una atención especializada para que un padre se mueva? Sí, para que un padre se mueva. Mira, algo que yo digo siempre, para que un padre se mueva, lo que se necesita es la duda, la sospecha. El padre no tiene la responsabilidad de pensar en un diagnóstico específico. Pero sí, ante cualquier duda, cualquier alerta a nivel de desarrollo, que el papá diga, mira, me parece que algo aquí no cuadra, lo que debe es buscar ayuda profesional para poder tener un abordaje no solamente de cuál es el diagnóstico de ese niño, sino de saber qué necesita pues de todos nosotros. ¿A qué edad un niño empieza a mostrar esas conductas y esos síntomas? Mira, las manifestaciones del espectro autista, como es una condición que está presente desde el nacimiento, pueden verse de manera muy temprana. Hay reportes de manifestaciones desde los 4 o 6 meses. De todas formas, generalmente el diagnóstico formal se hace después de los 2 años. Pero mientras más temprano se hace el diagnóstico, más temprano empiezan las intervenciones y el pronóstico funcional será mejor. ¿En qué consiste ese diagnóstico? ¿Hay una prueba que se le hace al infante o sería ya una consulta con un psicólogo? No, el proceso diagnóstico es un poco complejo porque cuando estamos hablando de situaciones del desarrollo, hay muchas condiciones orgánicas, médicas, que hay que descartar primero. Entonces, siempre hay algunas pruebas médicas que hay que hacer como parte del proceso de evaluación médica por parte de un pediatra, muchas veces se necesita un neurólogo, y luego la evaluación propiamente del desarrollo por parte de un psicólogo evaluador, donde se hacen pruebas psicométricas estandarizadas, que son las que nos dan la conclusión del diagnóstico de autismo. Es decir, es una mezcla de un análisis clínico y entre pruebas, ¿no? Exactamente. Es decir, no es solo una decisión, porque por ejemplo conozco otro tipo de enfermedades neurológicas que son, los diagnósticos son netamente clínicos, sí. Es decir, es la opinión del médico solamente, ¿no? Aquí se hacen otro tipo de exámenes y claro, no es un diagnóstico subjetivo, es un diagnóstico objetivo en el cual deben cumplirse criterios que ya están establecidos en los manuales diagnósticos y en las pruebas psicométricas que son válidas en el mundo entero.
Sí, porque no existe una prueba o sea, médica, que te diga, Exacto. este niño salió, por ejemplo, genéticamente con este cromosoma distinto, entonces tiene autismo. No hay una prueba que te diga eso. Puede ser que coincida que varios niños con el espectro tengan una característica específica, pero no todos tienen esa misma característica a nivel genético. Vamos a una pausa. Al retornar vamos a seguir abordando este interesante tema. También vamos a hablar con uno de los primeros beneficiados del Centro Integral de las Fuerzas Armadas. Ya estamos de regreso en J5 Interactivo y estamos hablando del abordaje profesional de niños en condiciones especiales, y tenemos a un gran equipo de profesionales psicólogos que están hablando de esos síntomas que presentan los niños que padecen de estas condiciones. En tu caso, Yaila, que eres encargada de desarrollo de servicios del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAI, ¿qué apoyo ustedes le han brindado al Centro de Atención Integral de las Fuerzas Armadas para que este proyecto hoy en día sea una realidad? Bien, nosotros desde el CAID pues hemos estado acompañando a doña Wendy y el resto del personal desde que se gestó esta idea. Nuestra contribución ha ido en muchas aristas. Hemos dado recomendaciones con la parte estructural y arquitectónica, hemos colaborado formando al personal. Este grupo maravilloso de psicólogos que tiene el CAIFA hizo con nosotros el diplomado en trastorno del espectro autista, y también hicieron una rotación clínica por nuestras instalaciones, por los servicios de atención temprana, y hemos dado acompañamiento en el proceso de selección de usuarios. Hemos ofrecido servicios de evaluación y diagnóstico a estos usuarios que ya empezaron en el CAIFA, y seguimos pues de la mano acompañando en cualquier asesoría que puedan necesitar en el camino. Exacto, eso te iba a comentar, que si solamente fue una asesoría en la etapa inicial, como ya concluyó, o si siguen en esta asesoría constante con ustedes, que ya tienen experiencia en el área. Sí, mira, aunque hayamos tenido funciones puntuales en este acompañamiento, como la capacitación del personal y las recomendaciones, yo creo que los servicios para las personas con discapacidad solo funcionan si trabajamos articulados. O sea que independientemente de que una asesoría formal haya concluido o no, esa articulación entre las instituciones y ese apoyo mutuo no puede parar nunca. ¿Qué representa para ustedes que se creen estos tipos de centros? Porque ya es un poquito de desahogo para el CAI. Mira, es un desahogo para la población que necesita la atención, más que un desahogo para el CAI. Y para nosotros, pues, nos llena de muchísima alegría que las personas que necesitan estos servicios cada vez tengan más ofertas, porque como te decía al principio, es una condición que cada vez es más prevalente, y si mantenemos la atención centralizada en centros específicos y súper especializados, pues no vamos a llegar nunca a las comunidades. Y la idea es que el servicio llegue a la comunidad y que todo el mundo en su entorno y en su comunidad pueda recibir un servicio de calidad. Así es. Bueno, ¿cuáles serían entonces las terapias que este centro de atención integral ofrecerá en primera instancia? Es decir, hemos escuchado que van a tratar ahora únicamente el tema del autismo. ¿Cuáles serían los otros tipos de temas que tratarán a estos niños? ¿Cómo van a llevar esto? ¿Cómo se tratará? Muy bien. En un primer momento, como decíamos, vamos a trabajar con solamente el trastorno del espectro autista, pero más adelante pensamos integrar la parálisis cerebral infantil y también síndrome de Down. Los servicios que vamos a ofrecer en un primer momento, ahora iniciando, es atención temprana y terapia conductual. Solamente nos vamos a enfocar en esos dos servicios para establecernos y luego entonces ampliar el espectro de servicios como terapia ocupacional, terapia del habla, que también son muy necesarias. Pero lo principal para trabajar es atención temprana y conductual, que eso nos ayuda bastante a iniciar entonces las próximas terapias con los chicos. Sabemos que antes del 12 de abril, que fue la formal apertura del Centro Integral de Atención de las Fuerzas Armadas, ya los niños, un grupo de niños seleccionados, ya estaban recibiendo terapias. ¿Cómo fue ese proceso? Y ahora, ¿cómo se sienten en ese espacio que es diseñado y está hermoso? He visto por foto, es un espacio muy acogedor para los niños que se sientan bien con juguetes y el equipo de profesionales. ¿Cómo ustedes, ahora que están en ese espacio,
realizan esas terapias a los niños? En un principio se estuvo dando asistencia a unos cuantos niños, eran pocos, porque utilizamos las instalaciones del MIDE. Realmente tomábamos prestados salones porque para hacer un tipo de intervención como esa se necesita un espacio que no sea interrumpido y eso. Pero las Fuerzas Armadas no lo brindaron antes de que el centro se inaugurara. Ahora que el centro se inauguró, cuenta con 7 consultorios y cada uno de ellos está integrado por un psicólogo que en un principio ya empezamos a citar a los padres para hacer la entrevista inicial y nosotros poder establecer los objetivos con los padres y crear un plan terapéutico en conjunto. Entonces, una vez se le haga esta entrevista inicial a todos, procederemos a poner cita a cada uno. Trataremos de que sea por lo menos una cita a la semana, porque es lo que se recomienda. Ya después, dependiendo de las necesidades de estos niños, ya determinaremos si el niño necesita solamente una terapia a la semana o si se necesita 2 o cómo se haría, porque también hay que contemplar que hay niños que quizás vienen del interior. Entonces, si estos niños vienen del interior, podríamos utilizar otro tipo de técnica de aplicación, o sea, de intervención, 2 horas o aplicar un poco más de horas y ya que vengan 15 o una vez al mes, 15 días o una vez al mes. ¿Ustedes manejan alguna cifra de cuántos niños yo sé que tal vez no la manejan o no tienen ahora mismo ese dato, pero una cifra si hay muchos niños, hijos de soldados que tienen condición especial? Tenemos un aproximado de 80, pero entre estos 80 niños hay algunos que son síndrome de Down, que están diagnosticados con el síndrome de Down, otros tienen parálisis cerebral, pero no lo hemos descartado, lo tenemos en una lista aparte para en el momento en que se integren, o por lo menos se integren un personal que pueda tratar ese tipo de condición, entonces poderlo incluir. Pero es importante que 80 no es un número realista. 80 es el número que hemos podido detectar hasta el momento, porque hay muchos padres que en ningún momento informaron a sus superiores de que tenían un hijo con una condición especial y ahora con la apertura del CAIFA se han ido acercando poco a poco y buscan de los servicios y entonces vemos que algunos de esos casos eran chicos que no teníamos en nuestro listado original. Claro. Entonces ese número es el que tenemos ahora, pero evidentemente irán en aumento. Esta es una condición que en algún momento puede tener un alta médica. Es decir, podemos decir que en algún momento sabemos que todo lo de la terapia es una ayuda, que pueden desarrollarse como personas normales y hacer una vida normal con ayuda de ustedes. Pero en algún momento podemos decir, ¿estás curado? Ya no. No, mira, esta es una condición que no se cura porque no es una enfermedad. No se cura ni tiene que curarse. Lo importante es hacer las intervenciones requeridas y con las intervenciones sí está demostrado de que las necesidades de apoyo van disminuyendo. Correcto. Van disminuyendo. Entonces, a veces queremos que esta persona sea como el que es neurotípico y ese no es nuestro objetivo. Sí. Nuestro objetivo es que esa persona, siendo perfecta tal y como es, reciba los apoyos que necesita para poder funcionar y ser productivo de acuerdo a sus propias capacidades. Es decir, pero en algún momento de la vida esta persona puede autoayudarse, es decir, conociendo su condición y sin necesitar una ayuda extra, puede estar consciente de decir, yo tengo tal cosa, yo tengo que actuar así, o tengo que ayudarme, tengo que hacer este tipo de terapia. Claro que sí. Lo que pasa es que no es igual para todos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. No hay un cuadro clínico único que sea común para todas las personas con autismo. Entonces, sí, tenemos personas que reducen tanto sus necesidades de apoyo que no requieren intervención, no requieren ningún apoyo externo. Me encantó eso de autoayudarse. Y sí, ciertamente tenemos niños, adolescentes y adultos con autismo que ya han identificado sus necesidades y pueden hacer los ajustes para funcionar de acuerdo a esas características que tienen en su desarrollo. Pero hay casos que son más
severos que tienen mayores necesidades de apoyo. Y por eso, repito, es que estamos hablando de un espectro, porque el nivel de severidad, la intensidad de los síntomas varía de persona a persona, e incluso en una misma persona puede variar a través del transcurso del tiempo, puede variar con las intervenciones terapéuticas y puede variar dependiendo del contexto. Tú puedes tener una persona con autismo que en un contexto tenga X necesidades de apoyo y que al cambiar de contexto las necesidades varíen. Exacto. Por ejemplo, para que tenga una idea de lo que al fondo queremos saber. En un diplomado que yo estuve haciendo hace unos añitos atrás, tenía una maestra que al final de la clase nos dijo que ella tenía el espectro, tenía un diagnóstico. Y era una persona muy capacitada. Tengo una amiga también, doctora nutricionista, que también tiene un diagnóstico dentro del espectro. Pero eso no quiere decir que todos van a llegar hasta ahí, porque es un espectro, Claro. es un amplio margen. Entonces, algunos van a lograr, sí, muchas cosas, otros quizás no van a lograr tantas, pero sí van a lograr un cambio. Con respecto a que si se da de alta o no, eso va a depender en su nivel de desarrollo. Por ejemplo, hace unos años también yo trabajaba en un centro privado y teníamos un chico brillante que en un punto de la terapia se le dio de alta, entre comillas. ¿Por qué? Porque él a su edad estaba a nivel en su etapa del desarrollo. Él podía leer, estaba dentro de su curso, incluso en su graduación de ya hacer leer, él fue quien leyó. Podía conversar, podía ponerse su ropa. Dentro de su nivel en el desarrollo, él estaba adecuado a su edad, entonces la terapia paran, porque ¿en qué le vamos a ayudar? Claro. ¿Qué le vamos a enseñar si ya sabe hacer lo que tiene que hacer para esa edad? Entonces, más adelante, si iba a necesitar, no lo sabemos. Por lo menos yo no lo vi. Pero es así. Trabajamos para nivelar en el desarrollo, pero no para exceder tampoco la capacidad, porque no queremos que, mira, no, porque él es un niño, pero él todavía no me lava la ropa. Pero ¿cuál niño de 5 años lava ropa? Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, que en base a su capacidad es que va a ir el tratamiento, va a ir la terapia, para que podamos darle herramientas para que él pueda tener una vida dentro de lo que llamamos normal. Funcional. Sí, necesitan Funcional. mucho más esfuerzo que un niño normal, digamos. Yo creo que ningún niño es normal. No, es que normales somos todos. Lo primero es que normales somos todos y a veces no es... la palabra Exactamente. correcta, pero A veces no es que necesitan ellos hacer un mayor esfuerzo, sino que nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo para adaptarnos nosotros y el entorno a las necesidades de esa exactamente, persona. Exactamente. Justo en tu caso que tu niño es uno de los beneficiados de este Centro de Atención Integral de las Fuerzas Armadas. Cuéntanos un poquito breve tu historia. ¿Cómo te enteraste del diagnóstico de tu bebé? ¿Cuáles signos o alarmas te dio para que tú lo llevaras al médico? Cuéntanos. Primero, buenos días a Buen todos. día. Me siento aquí, estos profesionales de su área. Como en casa. Sí, primero, buenos días y gracias por tomarme en cuenta para que la gente conozca un poquito de mi historia. ¿Cómo me di cuenta? Eso fue en una consulta normal que le hacen a los niños normal, un chequeo normal. Cuando él tenía como 2 años y algo, la doctora dijo, hay cosas que él debe hacer y ya no hace. Entonces me refirió a un neurólogo, ustedes me ayudan, un neurólogo, ¿verdad? Y ahí entonces comenzó el proceso de hacerle la evaluación. Yo fui viendo cosas en él, fui buscando en Google una vez. Sí. Claro. La ruedita, que no te mira los ojos, o sea, todos los síntomas que existen por ahí. Entonces, como yo fui buscando en Google e interesándome, yo me fui dando cuenta que de verdad él actuaba diferente. No era muy funcional, es la palabra. Y así fue que yo me di cuenta. ¿Qué representa para ti la creación de este Centro Integral de Atención de las Fuerzas Armadas? Por ahí anda un video muy famoso que yo grabé, que yo dije que el centro, para mí en lo personal, voy a hablar para mí en lo personal, representa esa luz que yo estaba esperando para que mi hijo se tratara de manera continua. Gracias a doña Wendy, que yo me la acerqué primera vez a ella, antes de la creación del centro, y tuve la dicha de ser el primer beneficiado antes de la creación. Porque por si ustedes no lo saben, es el angelito que tenemos aquí en el Ministerio de Defensa, que siempre está pendiente de todo.
Y eso, o sea, es algo inexplicable porque cada padre que tú sientes aquí te va a decir lo mismo. No te lo vas a saber explicar porque cuando tú vienes en una trayectoria, vamos a decirlo así, cogiendo lucha para tú poder ver un cambio en tu hijo y tú no tienes dónde llevarlo, y si tienes dónde llevarlo, quizás tu economía no te lo permite, y que a ti te digan que tu hijo va a tener una casa, porque esa es su casa, donde él va a aprender, se va a desarrollar mientras tú haces tus labores. Eso te iba a preguntar, antes de la creación de este centro, ¿tu bebé recibía algún tipo de terapia? Antes de la creación, yo solamente llegué a darle como 2 terapias, por lo que te dije, porque en ese momento mis condiciones no me lo permitían, que ahí fue que me acerqué a doña Wendy, y ella, algún día quizás ella contará la historia cuando le toque, pero fue la primera persona que me ayudó y aún me sigue ayudando. A pesar de que el centro tiene pocos días de que se inauguró, sabemos que tu bebé ha sido uno de los beneficiados de un grupo de bebés que han recibido terapias antes de que se le diera apertura formal al centro. Sí. ¿Cuáles avances tú has notado en tu hijo ahora que ya recibe terapia? Bueno, ahora él me mira a los ojos, antes no me miraba. Al principio yo estaba celoso porque la que le daba terapia, Carolina. Nada más le hacía caso a Carolina, pero ya me hace caso a mí también. Qué hermoso. Dice sus palabritas de vez en cuando. El avance más en él ha sido de atención. Social, eso sí, social. Y de vez en cuando él dice sus palabritas y reconoce cosas, o sea, recibe mandatos. Está avanzando. Eso es lo importante y qué bueno que el Ministerio de Defensa junto a la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales, ADEOFA, hayan creado este centro de atención integral para los hijos de nuestros soldados. Vamos a una pausa y al retornar seguimos abordando este interesante tema. Estamos de regreso en J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Hoy hablamos abordaje profesional de niños en condiciones especiales. Y vamos a seguir hablando y cuál es la importancia de que los niños con condiciones especiales reciban terapia a temprana edad. Bien, está demostrado no solamente en condiciones de discapacidad y de desarrollo, en cualquier condición la intervención temprana y oportuna mejora el pronóstico. En el caso de las personas con discapacidad, sobre todo aquellos que tienen una discapacidad desde el nacimiento, no solamente mejora el pronóstico funcional, sino que también empieza más temprano la comprensión, la tolerancia, el empoderamiento de la familia y más temprano empezamos a brindarles a ellos los apoyos que necesitan. Entonces, definitivamente eso va a hacer que alcancen su máximo potencial. Entonces, ustedes que son psicólogos y diariamente trabajan con niños con diferentes condiciones, en tu caso pediatra, Yaila, ¿nos pueden hablar como una anécdota o algo de algún niño que ustedes lo han tratado y al principio ustedes pensaban o dudaban, no sé si ustedes como psicólogos o doctores, alguna vez se dicen, wow, este caso está súper complicado y al final dicen, se pudo o se ha logrado el objetivo? Casos complicados, muchos, todos, la mayoría, porque las complicaciones son multifactoriales. Tú a veces no tienes tantas complicaciones a nivel clínico, pero hay complicaciones en la dinámica familiar, en los apoyos que hay en el entorno, en la comunidad. Entonces, todos los casos son complejos. En mi caso particular, que tengo más de 15 años trabajando con discapacidad, nunca he visto un caso al inicio de esa manera. Si he dicho, mira, este caso está difícil, nunca he dicho, no creo que va a lograr. Porque creo que desde temprano en mi carrera yo entendí que esa bolita de cristal no la tenemos ninguno. Entonces, el desarrollo es algo muy dinámico. Sí, y sí hemos tenido sorpresas. Por ejemplo, yo tuve una vez un niño que ya no era paciente mío porque se había mudado a otra provincia y la madre fue a visitarme para enseñarme que el niño caminó por primera vez. Wow. Y el niño ya no era un niño. Tenía 13 años, wow, que no es lo que uno espera. Cuando uno tiene niños con parálisis cerebral, como era el caso de él, estadísticamente, el que va a caminar suele hacerlo antes de los 7 años. Eso es estadística, pero no es el 100%. Entonces, ese niño caminó a los 13. Entonces, el momento de rendirse es nunca.
Lo que sí tenemos es que plantear objetivos a nivel de intervención que sean reales, porque el hecho de que nosotros sepamos que hay muchas cosas que desconocemos y que pueden pasar, no quiere decir que nuestra intervención técnica vaya a tener una mirada no realista y no lograble. Entonces uno tiene que plantearse objetivos que sean logrables en el corto o mediano plazo. Una vez ese objetivo se logre, pues podemos plantearnos un objetivo más allá. Pero la mirada clínica del que hace la intervención tiene que ser cercana. No puede ser hacia un futuro incierto, sino a lo que yo puedo lograr en este momento y lo que este niño y su familia necesitan en este momento. Para nadie es un secreto y eso, por eso al inicio comenté que creo que es un tema neural en el país, el costo de estas terapias. Es decir, yo creo que eso es algo de lo que tenemos que hablar y qué implica para una familia asumir un costo de este tipo de terapias. Es decir, mira, asumir el costo de estas intervenciones a nivel privado evidentemente es costoso. Los precios de las intervenciones fluctúan mucho, como todos los precios yo creo todavía a nivel privado en nuestro país, que varían de profesional a profesional. Sin embargo, independientemente de cuál precio sea, al ser una atención que debe ser recurrente, eso ya implica un costo elevado para esa familia, porque no es algo que tiene principio y fin Exacto. inmediato. Es algo que, como decía ahorita Alisamel, tú tienes usuarios que reciben terapia 1, 2, 3 veces a la semana. Entonces, sea cual sea el costo, que a veces puede fluctuar entre 2,000 y 4,000 pesos por hora de intervención, es un gasto constante, cuando los demás gastos de esa familia no se eliminan. A veces necesitan también algún apoyo, algún acompañamiento a nivel educativo, que también entonces eleva lo que significa eso para el presupuesto de una familia. entonces este tipo de centro viene como a ponernos la luz y ayudarnos en esto porque y expliquen un poquito de eso también, cómo serían los costos. Es decir, aquí sería gratuito, el seguro va a pagar o lo paga 100%. El servicio va a ser totalmente gratuito. En un momento más adelante se facturará con el seguro, pero no tendrá un costo para los padres en sí, sino que el seguro va a costear, pero los padres no tienen que dar absolutamente nada a las terapias. Va a ser totalmente gratuito para darle ese servicio tan necesario a los miembros de las Fuerzas Armadas. De igual forma, ahora que tú mencionabas eso, Tavera, no solamente será que se cubrirá el costo de la terapia, o sea, no habrá ningún costo para ello, sino que también la parte de la evaluación, que es muy importante, es un gasto importante que se hace en esa parte. Una vez el CAI, que nos está brindando esa facilidad de la evaluación, las pruebas que se le mandan a hacer a los niños, que ya habíamos mencionado en otros programas, se gestionará también por las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, ya mencionamos lo del cariotipo, que es una de las pruebas que se le manda a hacer, es una de las más costosas. Se va a establecer también un laboratorio de genética para hacer esas pruebas específicamente para los miembros de las Fuerzas Armadas y especialmente para el CAIFA. Al igual que se está también identificando cómo se va a hacer lo de la resonancia magnética, electro y eso. Pero mientras tanto, para eso ya iniciamos con la más difícil. ¿Cómo es el proceso de selección y evaluación? ¿Cómo ustedes ahora en esta etapa inicial lo están haciendo? Selección, ya se hizo una selección, ¿cómo se dice? No fue una selección. Se mandó a todas las dependencias de las Fuerzas Armadas para que todo aquel que forme parte de las Fuerzas Armadas y tenga un niño con condición se contactara con nosotros. Esa fue la primera parte. Ya a partir de ahí, entonces nosotros nos empezamos a comunicar con ellos para citarlos. Básicamente ese fue el procedimiento. Ahora bien, como mencionaba Tavera ahorita, los padres se han ido dando cuenta, otros quizá que no estaban en una dependencia específicamente de las Fuerzas Armadas, sino que estaban en otros lugares civiles y eso, se han enterado por las redes sociales y se acercan a nosotros. O sea, el número ha ido creciendo. Incluso ya tenemos un listado que vamos a enviar a
al CAI, Al CAI. a la doctora Yaila, para que si tiene como algunos 20 más o menos, ya tenemos. Ella se acaba de enterar en este momento. Entonces ese grupo lo mandamos allá para que sean evaluados. Y más o menos así es que hemos ido funcionando. Ah, perfecto. Entonces, en tu caso, Yaila, que te acabas de enterar de que van a mandar niños a evaluar allá. ¿Cómo ustedes hacen esa selección allá? Porque imagino que ustedes, como es para el más abierto, a veces también los padres, yo quisiera saber si ustedes también acompañan a los padres, porque es difícil uno como madre enterarse que su niño tiene una condición especial y tal vez no tenga los recursos para ayudarlo. Claro que sí, buenísima pregunta, muchísimas gracias por esa pregunta. Algo que nosotros priorizamos en el CAID es la atención a las familias, incluso tenemos un departamento completo dedicado a eso, a la atención de familias y grupos. En nuestro centro, pues las familias reciben entrenamiento a familias, reciben intervención grupal y reciben terapia familiar ya de manera individual. En ese entrenamiento a familia, que es un programa bellísimo, se le provee a estas personas los recursos que necesitan para manejar la condición de sus hijos, para conocer y entender a sus hijos y también, ¿por qué no?, para manejar los aspectos emocionales de tener un hijo con una condición de discapacidad. Ustedes también allá en el Centro de Atención de las Fuerzas Armadas también contemplan o ya lo están haciendo, darle ese apoyo a las familias. Contemplamos hacerlo, crear más o menos ese departamento que brinde el apoyo a los padres, porque tenemos que recordar que los niños van allá 45 minutos aproximadamente de una terapia, pero el resto del tiempo se la pasan en sus casas y en las escuelas. Entonces los padres tienen que tener ese manejo y esa facilidad de poder saber qué brindarle a ellos, cómo gestionar ese desarrollo en sus niños. Sí, exacto, porque pienso que no solo para la ayuda emocional de ellos, sino también ayuda a la terapia, ¿no? Cómo extender la terapia a la casa, cómo ayudarlos en una situación crítica, cómo... Así es. Sí, en ese sentido, también los padres tienen que jugar un rol protagónico. Llevarlo a terapia por unas horas no va a hacer que el niño avance. ¿Cómo ustedes le explican a los padres que también deben realizar estas terapias? Porque hay veces que muchos padres tienen muchos compromisos y no le da el chance. No es que no quieran, sino que no tienen el tiempo para sentarse con su hijo a dedicarle ese tiempo de calidad y enseñarle lo que ya aprendieron con ustedes. Claro, que como se lo explicamos, con amor, paciencia y Mucha con paciencia. información. Y con información, porque realmente la información es poder. Entonces hay muchas cosas que las familias hacen o no hacen porque no tienen tiempo, porque tienen muchos compromisos, pero muchas otras veces por desconocimiento. Nadie puede hacer lo que no sabe que es beneficioso para sus hijos. Entonces, sí, nosotros nos encargamos de formar a estas familias y no solo a ellos. A veces tenemos algunas familias donde la abuelita es la que está más tiempo con el niño. Pues la abuelita se integra a los programas de familia de nosotros. A veces la niñera, a veces una vecina que es cuidadora. Entonces, sí tenemos nuestros servicios abiertos para toda esa red de apoyo de ese niño que es usuario de nosotros. Ya estamos en la parte final del programa, pero no nos queremos ir sin antes que ustedes den cada uno un mensaje final, un llamado a que las personas sigan las redes del CAIFA para que se enteren de todas las novedades, de todos los servicios que ustedes están brindando. También en tu caso, Yaila, en tu caso, Justo, y en su caso. ¿Iniciamos? Bueno, realmente las redes de nosotros están muy activas. El Instagram, pueden entrar, CAIFA, ¿verdad? @CAIFAMIDE. Ajá, exactamente, @CAIFAMIDE. Ahí se estarán subiendo toda la información necesaria sobre el centro y sobre las actualizaciones que hagamos, la inclusión de terapias, la inclusión de todo tipo de servicios. Perfecto. Bien, en el caso de la red Kite, pues tenemos @KiteRD, es nuestra cuenta de Instagram, también hay un canal de YouTube. Ahí se comparten informaciones puntuales, algunas actividades se transmiten en vivo, algunas actividades formativas. Y bueno, yo creo que un mensaje es básicamente de aceptación, tolerancia y entender que somos todos parte de la misma sociedad y que tenemos que identificar los apoyos que necesita nuestro prójimo. Así es. Es la verdadera ayuda al prójimo.
Bueno, ya las redes sociales fueron dadas. Yo quiero dar un mensaje a los padres. Si usted tiene dudas sobre algo específico del desarrollo de sus hijos, no se quede con la duda, por favor. Acérquese a nosotros. Cualquier duda se la vamos a responder. No se queden con la duda, porque mientras más temprano iniciamos la intervención, mucho mejor es el pronóstico. Y también la duda solamente provoca angustia en los padres. Y muchas veces es una duda que no tiene fundamento. Entonces está angustiado por algo que no tiene por qué angustiarse. Entonces, por favor, acérquese a nosotros para que le podamos dar asistencia. ¿En tu caso, Justo? Bueno, antes del mensaje, que voy a dar un mensajito, quiero darle las gracias al señor ministro de Defensa, a DEOFA y a todo su personal, al CAIFA y a todo aquel que de alguna manera u otra es parte de este hermoso proyecto. El mensaje que quiero dejar es una frase que siempre me marcó desde que yo comencé a buscar información en Google, que es la que dice que el autismo es la prueba de que el amor no necesita palabras. Entonces, en mi caso, yo le cambié la palabra autismo y le puse que mi hijo es la prueba de que el amor no necesita palabras. Qué hermoso, qué hermoso. Y con esta frase, con este mensaje, terminamos el programa del día de hoy. Antes queremos agradecerle por estar aquí a cada uno de ustedes. De verdad, este es un programa súper interesante. Yo sé que va a ayudar a muchas familias. Y le invitamos a seguir las redes del CAIFA para que se entere y conozca todas las novedades de los servicios que brinda. Será hasta la próxima. Nos reencontramos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas.